que esta presentación de hoy forma parte de mi proyecto de tesis doctoral que se centra en la dictadura militar en Chile como proceso de reorganización de la naturaleza. Y la exposición que quiero compartir con ustedes ahora es un capítulo de la tesis y es la que relaciona, es un capítulo que relaciona la- el proceso constituyente o instituyente, si lo quieren ver así, de la dictadura, es decir, la creación de instituciones políticas, y no solo instituciones relacionadas con la minería, sino que la institucionalización de la dictadura como un proyecto político, social, con la minería del cobre. Esa es como el propósito de este capítulo y bueno, estoy por publicar un artículo al respecto y más o menos se trata de eso. Trabajo un periodo acotado de tiempo, entre el 73 y el 83, un periodo que podría considerarse de, de los primeros, de la temprana dictadura militar, primeros años de la dictadura militar, y en ese ámbito a lo que me aboco son las continuidades, las rupturas alrededor de la minería del cobre. Dame un segundito, que voy a cerrar la puerta. Eh, Como ustedes saben, en primer lugar, el cobre fue nacionalizado completamente, estatizado el año 1971, el 11 de julio, por la Unidad Popular. Y al momento del golpe, la dictadura se enfrentó con distintas perspectivas acerca de cómo gestionar este recurso estatizado. No hubo en ese ámbito un solo punto de vista. No hubo, como no lo hubo en términos generales, un solo proyecto encarnado por la dictadura y sus partidarios. Y en ese ámbito, en esta exposición, yo quisiera primero presentarle los textos tempranos de la dictadura. Los primeros años fueron muy singulares porque se presentó, se exhibió con mucha claridad las diferencias al interior de la dictadura respecto a la política minera del cobre. Por ejemplo, un, un primer documento que es muy relevante y que es poco conocido, no sé si porque no se ha reeditado desde hace mucho tiempo, pero son las líneas de acción de la Junta de Gobierno de Chile. Este documento está escrito por toda la Junta militar, está firmado por los cuatro primeros comandantes en jefes, y este documento es tal vez sorprendente porque al contrario de lo que se ha tendido a manifestar respecto al diseño de la dictadura, un diseño inspirado por las políticas neoliberales, Chicago Boys, por el ladrillo, se ha dicho, ¿no es cierto? Este es un documento que uno podría decir coincide con lo que Verónica Valdivia llama el ibañismo al interior de las Fuerzas Armadas, porque uno eh, se sostiene la necesidad de mantener un cobre estatizado. Segundo, y esto es llamativo desde el punto de vista ideológico, se piensa la necesidad de mantener el mineral estatizado para poder, a partir de esa propiedad, distribuirlo en gasto social del tipo seguridad social, entonces, previsión social, salud, también generar garantías para financiar una educación que permita cierto desarrollo social, cierta justicia. Y esa nomenclatura, digamos, que no es la típicamente neoliberal, que no coincide con los relatos neoliberales posteriores, es interesante de captar porque expresa una línea de continuidad no solo con el llamado ibañismo histórico, sino que también rechaza de plano la posibilidad de sacar de la propiedad estatal a Codelco. Por el contrario, lo imagina
lo piensa como pieza angular en un proyecto de sociedad futuro. Las líneas de acción, entonces, como primera captación que da continuidad al cobre estatizado. Y ese tuvo mucho peso esta perspectiva, esta línea de trabajo al interior de la dictadura. Sin embargo, paralelamente, en el mismo año, como ustedes saben también, el famoso Decreto Ley 600, que es el Estatuto de la Inversión Extranjera, el cual ya tempranamente también empezaba a establecer fisonomías futuras para la minería del cobre. Entonces, imaginaba un robusto sector minero anclado en propiedad extranjera, en inversión extranjera, y que por lo tanto fuera la palanca de un proceso de privatización económica del mineral. Entonces, en este primer año ya de dictadura, uno podría apreciar, digamos, estas dos grandes captaciones. Una, como dije anteriormente, buscando darle una continuidad a la importancia de la propiedad estatal del cobre a través de Codelco, y otra que le daba, y otra en cambio que le daba una perspectiva más abierta al exterior, y imaginaba una industria del cobre y una industria o una economía más bien en general mucho más permeable a los vaivenes de la inversión extranjera y sosteniendo la economía o el proyecto económico en la inversión extranjera. Esos mismos años también se discutía en las comisiones legislativas del Congreso, en las cuales, dicho sea de paso, participaban no solo los cuatro principales comandantes de la Junta, sino que también participaban ministros, participaban vicepresidentes, por ejemplo, de Corfo, de Codelco, eh, participaban funcionarios técnicos, asesores. Eran un proceso legislativo que estaba muy imbricado con el propio gobierno ejecutivo, digamos, la separación de poderes, obviamente que por tratarse de una dictadura, pero también la gestión política de dictadura también entremezclaba estas funciones, y en algunos casos los mismos que ejercían el poder ejecutivo eran quienes legislaban y discutían y elaboraban la institucionalidad legislativa simultáneamente. ¿Qué es llamativo de este diseño? ¿Qué es lo transversal de este diseño temprano de la dictadura? Es el hecho de que la gestión de la política minera, pese a pensarse en muchos casos, como lo vimos en el DL 600, como anclada a la inversión extranjera, estaba diseñada para ser empleada bajo un autoritarismo político, militar, similar al del propio ejército. De hecho, en muchos casos la gestión corporativa se confundía al mismo tiempo con la gestión militar, con la comandancia militar. Al respecto, por ejemplo, el propio vicepresidente de Corfo, que también nota al pie, es una continuidad institucional del periodo previo a la dictadura, el vicepresidente de Corfo, Javier Palacio, señaló en una de estas sesiones algo que a mí me pareció muy llamativo. Él, para hablar de la nueva política minera y de la formación de Codelco y de Cochilco, que era el órgano asesor de la política minera, él decía: me permito llevarlo al ámbito militar y compararlo con nuestros estados mayores. Es decir, aquí, en este periodo temprano, en cuando se impulsan las líneas de acción de la Junta Militar, cuando se redactó e impulsó el DL 600, cuando se remodeló Codelco, cuando se crea Cochilco como organismo asesor, el núcleo político del diseño es el imaginar, digo imaginación en un sentido de un diseño político, ¿no es cierto? El pensar una política instituyente que fuera un Estado mayor, cuya cabeza era Pinochet, la Junta, los ministros que eran
en su mayoría militares, o bien instituciones como Codelco, Cochilco, que iban a ser dirigidas por militares que dependían a su vez directamente de la Junta y de Pinochet como cabeza política de la misma. Entonces, una política minera estos primeros años que mantuvo Codelco, que creó instituciones importantes como Cochilco alrededor de Codelco, y que sin embargo, en vez de iniciar un camino de abierta privatización, mantuvo este eje vertical que es el comando militar de la política minera. Y esto es llamativo porque se ha dicho o se ha solido pensar de que uno de los motivos principales de la necesidad de mantener la propiedad estatal de la gran minería del cobre es por la ley reservada del cobre y por lo tanto por el financiamiento a las Fuerzas Armadas, lo cual evidentemente no puede ser negado, eso es cierto. Sin embargo, acá vemos que hay algo mucho más de fondo en estos años iniciales, mucho más profundo, en tanto que la mantención del poder militar a cargo de la minería del cobre y la política minera en general se debe a una concepción ideológica también mucho más de fondo y a la necesidad de tutelar por parte de los militares y dirigir la economía, la sociedad y sobre todo uno de sus núcleos fundamentales, como era la minería del cobre en esos años, yo creo que forma parte de la base que explica esta mantención y no solo un criterio de conveniencia inmediata como lo sería la ley reservada del cobre. Y al mismo tiempo, las ideas neoliberales que permeaban importantes ministerios de ese entonces, como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, etcétera, no permeaban tan fácilmente a la concepción militar de la política minera. Había una tensión, se aprecia no solo en las publicaciones de la Sonami, por ejemplo, sino que también en los propios debates que tenía la Junta en sus discusiones legislativas. Eh, Había una reticencia fundamental y que no cesó nunca, digamos, nunca se corrió ese cerco desde el punto de vista militar de entregar Codelco a la minería privada. Entonces uno se podría preguntar, ¿qué es lo que cambia en estos primeros años de dictadura? ¿Cuál es la modificación política, económica, de gestión de la gobernanza de la dictadura? ¿Cuándo se produce un giro que uno podría decir se comienza a visualizar el giro neoliberal, o podría plantearse también la privatización, la apertura de nuevos nichos territoriales para la acumulación capitalista en la industria del cobre? ¿Cuándo, por lo tanto, esto empieza a modificarse sustancialmente y, digamos, no a pequeñas captas como habían sido el DL 600, el 74, o publicaciones o planteamientos, sino que cuando se empieza a percibir un giro más rotundo en esta dirección? Y es lo que uno podría denominar el giro piñerista, y esto es por José Piñera, hermano del expresidente, un ministro muy relevante, porque antes de ser ministro de Minería entre diciembre del 80 a diciembre del 81, él había sido, como ustedes saben, ministro del Trabajo, cartera desde la cual emprendió una serie de modificaciones que serían conocidas luego como el Plan Laboral, que en pocas palabras desestabiliza y desactiva la capacidad negociadora, la capacidad económica, política de la clase trabajadora, de los sindicatos, y que luego él, a arribar al Ministerio de Minería, comienza a plantear una serie de giros que van a ser a la larga fundamentales para el cambio de orientación de la política del cobre en dictadura. Un el primero tal vez de estos grandes giros es, es la reinterpretación o una interpretación particular del artículo 24 de la Constitución Política de 1980, la cual habla acerca del derecho de propiedad, y la que establece que un sistema que garantiza a la inversión extranjera, a los capitales, ya sean estatales o privados, les garantiza un marco que eh, protege su derecho de propiedad, que lo estabiliza y por lo tanto es una condición favorable para la inversión,
para el diseño de políticas mineras. Eh, Piñera, sin embargo, le da una interpretación a este artículo, que es una interpretación económica, y él sostiene que el derecho de propiedad, si bien es cierto lo garantiza la Constitución de 1980, él sostiene que esto es tan solo un paso previo para un momento posterior, que es el establecimiento de concesiones, que la propia Constitución del 80 establece como un dispositivo jurídico de carácter constitucional, y que Piñera muy hábilmente lo interpreta como el verdadero paso fundamental que tiene la Constitución Política de 1980 en el resguardo de la propiedad. La Constitución de 1980, lo digo como notita al margen, no plantea a fondo en qué va a consistir el sistema de concesiones. Dice expresamente que van a ser legislaciones posteriores las que establezcan su carácter, naturaleza y proyección. Por lo tanto, siempre que se plantea eso en cualquier proceso constituyente, ustedes lo ven en el presente, eh, cuando se plantea de que va a ser carácter de legislación, le da cierto carácter histórico al proceso legislativo, es decir, entiende que la legislación va a depender de correlaciones de fuerza, de estados de ánimo dentro del Congreso, del estado del arte de la conflictividad social también, de la interpretación de ciertos conceptos que, como ustedes saben, también son volubles al cambio histórico, van modificándose los significados sociales. Entonces la Constitución del 80 dice: el carácter de las concesiones mineras va a legislarse. Y ahí es cuando Piñera capta este momento tempranamente, creo yo, y tiene un papel fundamental en la formación de dos instrumentos jurídico-administrativos fundamentales para desarrollar la idea de concesión minera. El primero es la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, un proceso legislativo muy interesante porque no es solo la ley, sino que el proceso de discusión previa, como hemos dicho, que reveló las tensiones al interior de la propia dictadura, y reveló concepciones también. Y la de Piñera fue la que a la larga tuvo un peso decisivo en este momento, porque entendió la concesión como una especie de propiedad de facto efectiva en el interior del andamiaje minero, institucional minero, y entendió que el hecho de que la Constitución garantizara el derecho de propiedad y sea, sin embargo, una legislación minera como esta ley orgánica, la que garantizara los modos concretos en que se iba a desarrollar la minería del cobre, entendió, digo, Piñera, que eso era el paso fundamental, que ahí, digamos, estaba el poder decisional dentro del andamiaje minero. Entonces, José Piñera planteaba en este propio contexto de que los yacimientos mineros, así como habían estado diseñados por la temprana dictadura, se estaban perdiendo, se estaba desperdiciando una oportunidad única de obtener riquezas sin iguales por parte de la economía chilena. Quedan dos ¿Cómo voy minutos, de tiempo? Javier. Dos Ok, y termino minutos. con esto, para no extenderme. El otro lo puedo hablar después. Entonces él entendía que se estaba desperdiciando la oportunidad de obtener riqueza extraordinaria de parte de la economía chilena en relación al cobre, y al mismo tiempo sostuvo que era necesario, por lo tanto, abrir un proceso de apropiación capitalista, de ampliar la propiedad privada y obtener nuevos enclaves mineros territoriales para que la inversión extranjera, e incluso para que la privatización de propiedades de Enami, por ejemplo, fueran efectivas. El código minero, para no extenderme porque no tengo tiempo, digamos, consagró esta misma perspectiva, pero ya en un código jurídico mucho más institucionalizado. Acá se ve, tengo que pasar rapidito por esto, se ve cómo desde que la dictadura comienza a dar señales importantes en la dirección que estamos indicando, comienzan a aterrizar primero
concesiones que buscaron explorar, pero luego las concesiones que eran para explotar, las cuales en su mayoría se obtienen cuando una vez que ya la dictadura ha dado la señal de tener un andamiaje minero institucional consagrado en la Constitución, en el Código Minero, en la Ley Orgánica Constitucional y otros instrumentos jurídicos. Y acá se ve cómo aparece, retorna en capitales norteamericanos principalmente y comienzan a rivalizar en la producción con la propia Codelco, pero al mismo tiempo comienzan a ramificar los enclaves que van a dedicarse a la producción minera. Entonces aquí se ve cómo desde la primera región hasta la propia región metropolitana se amplió, digamos, los territorios intervenidos, subordinados a los procesos de producción minera, que estaban a cargo de empresas transnacionales, como ustedes pueden revisar acá, la propia Exxon Mineral, por ejemplo, que era una petrolera muy grande en ese entonces, Chevron, Phelps Dodge, entre otras grandes empresas transnacionales norteamericanas. Entonces se puede hablar de cierto éxito en las señales institucionales, constituyentes, políticas y económicas que da la dictadura en estos primeros años de instalación y que tienen un efecto positivo desde el punto de vista de que son captados por los inversores extranjeros y, digamos, para concluir, al mismo tiempo que la dictadura establece su propia institucionalidad que, valga la redundancia, la institucionaliza como régimen político, al mismo tiempo, digamos, esto tiene una respuesta o un correlato económico, producto de que no solo consagra a Codelco como una de las principales empresas globales del cobre, sino que al mismo tiempo abre nuevos campos, territorios para la acumulación de capital en minería del cobre, como se puede ver acá en este pequeño cuadrito. Eh, el proceso constituyente coincidió con el proceso de fortalecimiento de una política minera de parte de la dictadura militar. Eso es lo que yo quiero decir en mi hipótesis de, digamos, de trabajo, es lo que estoy desarrollando y es lo que quería compartir con ustedes. Podría decir más, pero me pasé, yo creo, de tiempo. Gracias, Rafael.